¿Te has preguntado alguna vez si la entrada de tu casa está protegida contra lo que no puedes ver? ¿Y si te dijera que detrás de las puertas de tu casa se está librando ahora mismo una batalla invisible, una batalla que no tiene que ver con fuerzas físicas, sino con una lucha espiritual que tiene el poder de transformar el curso de tu vida y la de tu familia? ¿Estás preparado para afrontarla? Cada puerta, cada ventana, cada espacio de tu casa está sujeto a influencias espirituales que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales. De lo que mucha gente no se da cuenta es de que hay fuerzas malignas que intentan invadir nuestros hogares, buscando un punto de vulnerabilidad para traer discordia, tristeza e incluso enfermedades y conflictos espirituales. Pero la gran verdad es que hay algo mucho más poderoso que todo eso: el poder de Dios, capaz de proteger tu hogar de cualquier ataque espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes proteger la entrada de tu hogar con poder divino a través de pasos sencillos y revelaciones bíblicas que tienen el poder de cambiar todo a tu alrededor? Proteger tu hogar comienza con una comprensión más profunda de la palabra de Dios y de la autoridad espiritual que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Cuando entiendes lo que está en juego y cómo Dios ya ha preparado todo para nuestra protección, la visión de la protección espiritual se vuelve clara y accesible. Imagina por un momento: ¿y si pudieras mirar tu casa y saber con certeza que está blindada contra las fuerzas del mal? ¿Y si pudieras sentir que cada puerta, cada entrada, está custodiada por un ejército celestial en un campo de batalla espiritual donde la victoria ya está garantizada? No estoy hablando de algo abstracto o fantasioso. Estoy hablando de algo real que podemos aplicar a nuestras vidas. Y tú, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes el derecho y la responsabilidad de proteger tu hogar usando la autoridad que Dios te ha dado. Hoy voy a revelarte 3 pasos poderosos, bíblicos y espirituales que transformarán la forma en que ves la protección de tu hogar. Estos pasos no están basados en suposiciones o teorías humanas, sino en revelaciones directas de la palabra de Dios. Pasos que, aplicados con fe, pueden cambiar completamente la atmósfera de tu hogar, trayendo paz, protección y la presencia divina a cada rincón de tu casa. Quizás se pregunte: ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedo aplicar estos pasos a mi casa? No te preocupes, porque vamos a recorrerlo juntos. A lo largo de este video entenderás exactamente cómo funcionan estos pasos y cómo puedes empezar a utilizarlos de inmediato. Y te garantizo que al final de este video se revelará algo grandioso y te darás cuenta del poder que está a tu alcance para proteger tu hogar de cualquier daño. Antes de empezar, te invito a hacer algo sencillo, pero de gran importancia espiritual. Deja un comentario abajo con la frase "paz en Cristo". Esta simple declaración será un acto de fe, una señal de que estás listo para declarar la protección de Dios sobre tu vida y tu hogar. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacer clic en suscribirse y activar la campana de notificación. Así no te perderás ninguna revelación poderosa como esta. Dale like al video también, ya que ayuda a difundir este mensaje de protección divina a más personas. Ahora te reto a que te quedes hasta el final de este video, porque al final algo grandioso será revelado. Estos 3 pasos no son solo consejos espirituales o tips, son llaves para abrir una puerta de protección para tu hogar y tu vida. Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí no es solo teoría, es algo que puede transformar tu realidad. ¿Está listo para aprender los secretos espirituales que Dios tiene guardados para su protección? Si es así, entonces manténgase en sintonía, porque ahora vamos a comenzar a revelar estos poderosos pasos para proteger la entrada de su hogar. No te lo pierdas, porque al final de este video
estarás mirando tu casa con una nueva perspectiva. Y lo que es más importante, te darás cuenta de que el poder para proteger tu hogar está realmente en tus manos, a través de la palabra de Dios. Lo que vas a aprender hoy podría ser exactamente lo que necesitas para cambiar todo a tu alrededor. No dejes pasar este momento. Sigue atento, porque lo mejor está por llegar. ¿Alguna vez se ha preguntado si la entrada de su casa está protegida contra lo que no puede ver? ¿Sabías que tu casa puede ser el blanco de fuerzas espirituales que intentan entrar y afectar la paz de tu hogar? La buena noticia es que Dios nos da la autoridad para consagrar nuestro hogar, convirtiéndolo en un lugar seguro, blindado contra cualquier ataque espiritual. En Josué 24:15 encontramos un versículo poderoso. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este compromiso es algo más que palabras. Consagrar nuestro hogar al Señor es una decisión que debe tomarse de corazón, pero también debe manifestarse en acciones prácticas. Al consagrar tu casa, estás declarando que pertenece a Dios y que Él es Señor de todo lo que hay en ella. Esta práctica crea una barrera espiritual que impide que las influencias malignas invadan tu hogar. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? En primer lugar, la consagración de tu hogar comienza con la oración. Si nunca has rezado específicamente por la protección de tu hogar, hoy es el día para empezar. Consagra cada habitación de tu casa, cada puerta, cada ventana, pidiendo a Dios que proteja tu hogar, a tus hijos, tu matrimonio y a todos los miembros de tu familia. Utiliza aceite ungido, si es posible, para ungir los marcos de puertas y ventanas. Una práctica que tiene raíces bíblicas y es un acto de fe y consagración. La aplicación práctica de esta consagración tiene un impacto inmediato. Al declarar tu hogar un lugar consagrado al Señor, estás permitiendo que el poder de Dios actúe sobrenaturalmente, alejando todo mal y trayendo una atmósfera de paz y seguridad. Las fuerzas espirituales malignas que tratan de dañar tu hogar comienzan a ser deshechas, porque nada puede permanecer en un lugar consagrado a Dios. No importa lo que haya sucedido antes, el momento de la consagración es el comienzo de una nueva protección para tu hogar. Imagina por un momento lo que ocurre cuando realizas este acto de fe. No solo estás rezando, estás creando una fortaleza espiritual alrededor de tu casa. Estás permitiendo que Dios venga y tome el control total, alejando las influencias negativas y trayendo bendiciones y protección. Esto transforma la atmósfera de tu hogar y comienza a cambiar la dinámica familiar. A medida que consagra su hogar al Señor, comienza a ver la diferencia en su vida. Las fuerzas espirituales negativas no pueden prevalecer, porque el poder de Dios está actuando en tu entorno. Tu fe está creando una protección invisible pero real que garantiza la seguridad y la paz de todos en tu hogar. Oyente, la transformación comienza cuando decides consagrar tu hogar al Señor. Este simple pero poderoso paso abrirá las puertas a bendiciones divinas en tu vida y tu hogar se convertirá en un remanso de paz y protección. No subestimes el poder de un acto de fe como este. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una situación difícil en tu vida? ¿O quizás te has enfrentado a una batalla espiritual tan intensa que parecía imposible ganar? La verdad es que, como cristianos, tenemos un arma poderosa a nuestra disposición: la oración. A menudo no nos damos cuenta de lo transformadora que puede ser la oración, sobre todo cuando comprendemos que no se trata solo de una petición por nuestras propias necesidades, sino también de un medio para interceder por quienes nos rodean, incluidos nuestro hogar y nuestra familia. La Biblia nos enseña que debemos orar en todo momento, como dice en Efesios 6:18. Orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con toda perseverancia y súplica por todos
Los santos. Esta instrucción nos muestra que la oración debe ser constante, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, especialmente por la protección espiritual de nuestro hogar. La oración constante es una de las armas más poderosas contra las fuerzas del mal que intentan infiltrarse en nuestros hogares. Quizá te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? Lo primero es dar prioridad a la oración. Empieza rezando a diario por tu hogar, pidiendo a Dios que ponga su protección sobre cada habitación, sobre cada persona que habita tu casa. Al rezar, no es solo un acto de pedir, sino también un acto de fe en el que te pones bajo la cobertura de Dios. Camina por tu casa, tocando puertas y ventanas, pidiendo protección. Cada oración que hagas en cada habitación creará una barrera espiritual por la que no podrán entrar las fuerzas del mal. La intercesión es realmente un acto de amor. Cuando intercedes por tu hogar y tu familia, estás levantando un escudo de protección espiritual, invocando la presencia de Dios para que actúe sobrenaturalmente en tu hogar. Esto no es algo que deba hacerse una sola vez, sino algo que debe ser constante. Haz de la oración un hábito diario, no solo por la mañana, sino también por la noche antes de descansar. Al rezar, estás permitiendo que Dios se convierta en el guardián de tu hogar, protegiendo el entorno y a todas las personas que allí viven. Este poder de interceder por tu casa es real y profundo. Cuando oras, no solo estás haciendo una petición, estás declarando que tu casa pertenece a Dios y que Él está cuidando cada rincón de ella. La oración se convierte en la protección espiritual que aleja los ataques del enemigo. Cuando oras con fe, creas una línea de defensa invisible que las fuerzas del mal no pueden tocar. Esto se puede hacer de maneras simples pero poderosas. Al tocar las puertas y ventanas de tu casa, al rezar sobre las camas de tus hijos, estás creando una cobertura divina que impide que entre el mal. La oración constante no solo blindará tu hogar, también cambiará la dinámica espiritual del entorno. Poco a poco, empezarás a ver cómo las influencias negativas que se cernían sobre tu vida comienzan a desaparecer. Las situaciones de discordia, angustia y miedo comienzan a disiparse a medida que estableces un campo de protección espiritual con tus oraciones. La palabra de Dios no es solo una guía para nuestras vidas, también es una poderosa arma espiritual contra cualquier influencia negativa. Cuando hablamos de proteger nuestros hogares, es imposible ignorar la fuerza que reside en las Escrituras. En el Salmo 91, por ejemplo, se nos recuerda la cobertura divina que Dios ofrece a quienes confían en Él. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo protector. Este versículo revela una profunda verdad. La palabra de Dios, cuando se proclama sobre nuestras vidas, se convierte en un escudo impenetrable contra las fuerzas del mal. Cuando hablamos la palabra de Dios, no estamos simplemente recitando versículos. Estamos activando un poder espiritual que va más allá de nuestra comprensión humana. Cada versículo es una llave que abre puertas a la protección, la paz y la seguridad. Al declarar estas palabras sobre tu hogar, estás creando una línea de defensa espiritual que impide la entrada de cualquier mal. Dios promete protegernos, pero depende de nosotros declarar y vivir estas promesas. Un ejemplo práctico es utilizar versículos de protección en tu casa. Puedes escribir palabras de fe en trozos de papel y colocarlas en puertas y ventanas, o incluso alrededor de cada habitación. El Salmo 23, por ejemplo, es un capítulo que habla del liderazgo y la protección de Dios y dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Al colocar estos versículos en tu casa, estás proclamando que Dios es el pastor de tu hogar y que nada malo puede entrar. Esta práctica, cuando se hace con fe, crea una atmósfera de protección donde las fuerzas espirituales del mal no pueden penetrar.
Es importante darse cuenta de que la palabra de Dios tiene poder, y ese poder se activa cuando la proclamamos con fe. Las Escrituras no son solo palabras de consuelo, sino palabras de acción, palabras que salen y hacen la guerra por nosotros. Por ejemplo, cuando oramos con versículos de protección, no solo buscamos consuelo, sino que declaramos que el Señor actúa en nuestro favor, ahuyentando las tinieblas y trayendo luz a nuestros hogares. A medida que comiences a declarar estas palabras en tu vida y en el ambiente de tu hogar, verás el impacto espiritual que trae. Otra forma de aplicar esto en la vida cotidiana es meditar en las promesas de Dios y permitir que formen parte de tu espíritu. Cuando meditas en las Escrituras, empiezas a alinear tu corazón con la voluntad de Dios, y esto crea protección espiritual. Te vuelves más sensible a la presencia de Dios en tu vida y más resistente a los ataques del enemigo. Tu hogar se convierte entonces en un lugar sagrado, donde las palabras de Dios son proclamadas y vividas, trayendo protección continua. La práctica de hablar y vivir la palabra de Dios es algo que va más allá de la simple recitación. Es un estilo de vida, una forma de vivir en la que el Señor es realmente el protector de tu hogar. Esta protección no es solo simbólica, sino real. Cada vez que proclamas la palabra de Dios, estás activando una fuerza espiritual que ahuyenta el mal y trae la paz. Como cristianos, tenemos algo que muchos no comprenden del todo: una autoridad espiritual que nos ha sido dada por Cristo. Cuando Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os dañará», nos dio autoridad directa sobre las fuerzas del mal. Esta autoridad no es algo que debamos tomar a la ligera, pero es un poder real dado por Cristo para protegernos de cualquier ataque espiritual. ¿Qué significa esto para la protección de nuestro hogar? Significa que como hijos de Dios tenemos derecho a resistir al mal y declarar que no tiene poder sobre nuestras vidas ni sobre nuestro hogar. Esto es algo que debemos entender y aplicar. Cuando te encuentras en una batalla espiritual, no estás luchando con tu propia fuerza, sino con la autoridad de Cristo en ti. Él ya ha vencido el mal, y ahora, en su nombre, podemos declarar victoria sobre cualquier ataque. En la práctica, esto se traduce en acciones de resistencia contra las fuerzas del mal. Por ejemplo, puedes alzar la voz en oración y declarar que tu hogar está protegido por la autoridad de Cristo. A través de esta autoridad, puedes reprender a cualquier espíritu de confusión, miedo o división que intente entrar en tu hogar, no por tu propia fuerza, sino por la fuerza que Cristo te ha dado. Esto cambia completamente la manera en que enfrentamos las dificultades. Cuando comprendes la autoridad que tienes, te vuelves más audaz en tus oraciones, más firme en tu fe y más seguro de que Dios está obrando a tu favor. Llevemos esto a una situación cotidiana. Estás pasando por un momento difícil, en el que el miedo y la ansiedad empiezan a apoderarse de ti. Puedes empezar a orar, no solo pidiendo alivio, sino declarando con autoridad que estos sentimientos no tienen poder sobre ti, porque eres hijo de Dios, y Cristo ya ha derrotado a estos enemigos. La palabra de Dios dice que tenemos autoridad sobre el enemigo, y esto se aplica a cualquier situación en la que el mal intente invadir nuestra paz. Al hacer esto, estás poniendo en práctica la autoridad que Cristo te ha dado, creando una protección espiritual alrededor de tu hogar. Esta comprensión de la autoridad también nos ayuda a darnos cuenta de que no debemos temer a las fuerzas del mal. La Biblia nos asegura que a través de Cristo estamos por encima de cualquier amenaza espiritual. El enemigo intenta intimidarnos y hacernos creer que estamos indefensos. Pero la realidad espiritual es que cuando usamos la autoridad de Cristo, Él debe someterse. Esta es una de las mayores bendiciones de ser cristiano.
No importa lo que el enemigo intente hacer, no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo ya ha vencido. Así que cuando ores por la protección de tu hogar y de tu familia, hazlo con confianza. Declare con la autoridad de Cristo que su hogar está protegido y que no se permite la entrada de ninguna fuerza espiritual. Cuando usted ejerce esta autoridad, no solo está resistiendo al mal, sino también tomando posesión de la paz y la protección que Dios ha prometido. A menudo, cuando hablamos de protección espiritual, podemos preguntarnos por qué sigue habiendo momentos de lucha, por qué las batallas parecen interminables. Sin embargo, la verdad es que la protección de Dios no significa que nunca tendremos dificultades, sino que Él nos dará la fuerza para superarlas. Las Escrituras nos dicen repetidamente cómo, incluso en medio de la tribulación, la presencia de Dios nos da paz y nos protege del mal. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo nos habla de las aflicciones a las que nos enfrentamos. En todo estamos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no amedrentados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estos versículos nos recuerdan que, incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad, no estamos solos. Dios nos rodea con su protección y nos da la fuerza para superar cualquier situación. La protección divina no nos exime de las dificultades, pero nos fortalece para afrontarlas con valentía y fe. La Biblia también nos enseña, en 1 Pedro 5, 8, 9, a estar alerta y vigilantes, porque el diablo camina a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también se nos instruye a resistirle, firmes en la fe. La protección espiritual no consiste solo en alejar el mal, sino también en ser lo bastante fuertes para resistirlo cuando intente atacarnos. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da la capacidad de resistir al enemigo, incluso cuando parece estar a nuestro alrededor, tratando de derribarnos. En la práctica, esto significa que, cuando surgen problemas, no solo debemos pedir a Dios que nos libre del mal, sino también buscar la fuerza para resistir la tentación y el miedo. La verdadera protección llega cuando sabemos que, incluso en las dificultades, Dios está con nosotros, capacitándonos para vencer. Esto nos enseña a ver las batallas espirituales no como derrotas, sino como oportunidades para crecer en la fe y en la dependencia de Dios. Por ejemplo, en momentos de ansiedad o problemas familiares, cuando parece que todo está fuera de control, puedes recordar que la protección de Dios está contigo. Aunque el enemigo intente crear el caos, puedes resistir porque Dios ya ha prometido estar a tu lado. En lugar de desesperarte, puedes elevar tu voz en oración, pidiendo la fuerza de Dios para afrontar la situación y recordando que la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón, como dice Filipenses 4:7. Esta resistencia no es solo un acto pasivo de espera a que las cosas mejoren, sino un compromiso activo de lucha por la paz y la protección que Dios ofrece. Al mantenernos firmes en la fe, la protección de Dios se hace aún más evidente. Él nos fortalece en nuestras debilidades y nos da la capacidad de resistir, al tiempo que nos cubre con su amor y seguridad. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, es importante darnos cuenta de que la protección de Dios sobre nuestro hogar y nuestra familia va más allá de las palabras o las oraciones esporádicas. Requiere un compromiso continuo con el Señor y una vida de santidad que refleje su carácter. La protección de Dios no es algo que podamos invocar como un simple conjuro. Es el fruto de una vida alineada con los principios de Dios y la obediencia a su palabra. En Proverbios 4:23, la Biblia nos advierte: sobre todo lo que hay que guardar, guarda tu corazón, porque de él manan las fuentes de la vida.
Este pasaje subraya la importancia de mantener nuestro corazón puro y alineado con la voluntad de Dios, porque todo lo que hacemos, decimos y decidimos fluye de nuestro corazón. Si queremos que nuestra casa esté protegida, debemos empezar por nuestra propia vida espiritual, permaneciendo fieles a las enseñanzas de Cristo y persiguiendo una vida santa. La protección de nuestra casa está directamente relacionada con la santidad de cada persona que vive en ella. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Empieza con una vida de oración constante, pero también con el compromiso diario de vivir según los principios de la palabra de Dios. Esto significa tomar decisiones que honren a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones, en la forma en que gestionamos nuestras finanzas, en el modo en que tratamos a los demás o en nuestra actitud hacia el trabajo y el descanso. Cuando vivimos una vida de santidad, estamos creando una atmósfera que atrae la presencia de Dios a nuestro hogar. En Efesios 6, 11, 13 se nos instruye a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo. Esto nos muestra que la protección espiritual no es algo que suceda pasivamente, sino que requiere acción de nuestra parte. Necesitamos revestirnos de fe, verdad, justicia y oración para poder resistir los ataques del enemigo. Cuando nuestra vida está llena de la presencia de Dios, nuestro hogar se convierte en un lugar blindado, protegido por su justicia y paz. Un ejemplo práctico de esto es tomarse el tiempo para evaluar las influencias que permite en su hogar. Las películas, la música, las conversaciones e incluso lo que leemos o vemos en Internet pueden abrir puertas al enemigo. Al mantener la santidad en nuestra vida y en nuestro hogar, hacemos de nuestro hogar un lugar de paz, donde las fuerzas del mal no tienen espacio para actuar. La protección de nuestro hogar por parte de Dios comienza con nuestra decisión de vivir de una manera que le agrade, creando una atmósfera de santidad y respeto. Otro aspecto importante es la unidad familiar. Cuando la familia está unida en torno a la palabra de Dios, se convierte en una fortaleza espiritual. En Mateo 18, 19, 20, Jesús promete que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará presente. Esto significa que cuando su familia se une para orar y buscar a Dios, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Orar en unidad fortalece la protección de Dios sobre el hogar y juntos, en fe, su familia puede resistir cualquier ataque del enemigo. Mientras seguimos explorando formas de proteger nuestro hogar y nuestra familia, debemos darnos cuenta de que la protección espiritual no es solo cuestión de oraciones y prácticas religiosas. También implica el poder de una vida llena del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos permite vivir en victoria sobre las fuerzas del mal. Nos da discernimiento para ver lo que sucede en el mundo espiritual y la sabiduría para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. En Romanos 8:11 encontramos una poderosa promesa. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu Santo en nosotros no solo es una presencia reconfortante, sino que también es la fuente de nuestra fuerza y protección. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la autoridad para resistir al mal y nos mantiene firmes ante la adversidad espiritual. En la práctica, esto significa que debemos buscar día tras día estar llenos del Espíritu Santo. Esto se hace a través de la oración, la meditación de las Escrituras y la búsqueda constante de una vida que esté en sintonía con el Espíritu de Dios. Cuando buscamos la plenitud del Espíritu, nos capacitamos para vivir una vida victoriosa
donde las fuerzas del mal no puedan prevalecer. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña cómo rezar, cómo actuar y cómo resistir al enemigo. Otro aspecto esencial de la presencia del Espíritu Santo es el discernimiento espiritual. A menudo, las fuerzas del mal intentan infiltrarse de forma sutil en las situaciones cotidianas de nuestra vida. Intentan crear discordia, miedo y confusión, pero cuando estamos llenos del Espíritu, Él nos da el discernimiento que necesitamos para darnos cuenta de estos ataques y resistirlos. El Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta de cuando algo está fuera de la línea de la voluntad de Dios y nos da las palabras de sabiduría para hacer frente a estas situaciones. En la vida cotidiana, esto puede aplicarse de varias maneras. Cuando sientas que en tu hogar está ocurriendo algo que no está bien, como un sentimiento de angustia o divisiones familiares, el Espíritu Santo puede hacer surgir la palabra de Dios que necesitas para hacer frente a la situación. Él puede guiarte en oración y darte las instrucciones que necesitas para traer paz y restauración a tu hogar. La clave es ser sensible a su voz y obedecer lo que Él dice. La protección espiritual que ofrece el Espíritu Santo va más allá de la simple defensa contra los ataques. También nos equipa para vivir de una manera más alineada con Dios, permitiendo que nuestro hogar y nuestras vidas se conviertan en lugares de paz, seguridad y bendiciones. Cuando el Espíritu Santo está activo en tu vida, experimentas la presencia de Dios en todos los aspectos de tu hogar. Y esto transforma el entorno en algo inviolable, custodiado por su presencia. Al llegar al final de nuestro viaje de descubrimiento sobre la protección espiritual, es importante darnos cuenta de que, mientras seguimos los pasos dados por Dios para proteger nuestro hogar, nuestra fe y confianza en Él deben ser constantes. La protección divina no es algo que ocurre una vez y luego se mantiene por sí sola. Requiere vigilancia, dedicación y un compromiso continuo con Dios. Nuestra parte en la protección espiritual consiste en vivir de acuerdo con los principios de Dios, buscando constantemente su presencia e intercediendo por nuestro hogar y nuestra familia. En Mateo 7, 24, 25, Jesús nos enseña: por eso, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será comparado a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre roca. Este pasaje nos recuerda que para que la protección de Dios sea sólida y permanente en nuestro hogar, necesitamos cimentar nuestra vida y nuestro hogar sobre la roca que es Cristo. Esto significa vivir diariamente en obediencia a Dios, buscando su dirección en cada decisión y confiando en Él, incluso cuando surgen dificultades. La vida cristiana es un camino constante de dependencia de Dios. La protección espiritual no es algo que podamos controlar absolutamente, pero es algo que Dios ofrece a quienes le buscan sinceramente. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos guía, nos protege y nos da la fuerza necesaria para resistir las tentaciones y las dificultades de la vida. Nuestra parte consiste en mantenernos firmes, cimentados en la fe y confiar en que Él siempre estará con nosotros. En la práctica, esto significa que debemos cuidar continuamente nuestra vida espiritual. No basta con rezar y buscar protección en tiempos de crisis, sino que debemos hacer de la oración, la meditación de la palabra de Dios y la santidad una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos coherentemente con la voluntad de Dios, nuestro hogar se convierte en un lugar donde su presencia puede habitar, trayendo paz y seguridad. Esto transforma la atmósfera del hogar, creando un ambiente donde la protección divina se convierte en una realidad constante. Otro punto importante es que la protección de Dios no consiste solo en evitar el mal, sino también en ser transformados por Él
A medida que buscamos su presencia, nuestras vidas y nuestros hogares se moldean cada vez más de acuerdo con su voluntad. Esto no solo nos protege, sino que también nos fortalece espiritualmente, permitiéndonos afrontar cualquier situación con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. A lo largo de este proceso, lo que queda claro es que la verdadera protección espiritual procede de una relación constante con Dios. No hay atajos ni fórmulas mágicas, sino un camino diario de fe, oración y obediencia. Y cuando buscamos la protección de Dios de todo corazón, Él responde, trayendo paz, seguridad y bendiciones a nuestro hogar y a nuestras vidas. Has llegado hasta aquí. Enhorabuena. No todos los días logramos tomarnos el tiempo para aprender sobre un tema tan importante y profundo como protección espiritual. Esto demuestra que tienes un corazón dispuesto a buscar la verdad, a protegerte espiritualmente y, sobre todo, a cuidar lo que Dios te ha confiado, tu hogar, tu familia y tu propio corazón. Este es un viaje que pocos comienzan, pero que trae transformaciones eternas. Estás marcando la diferencia en tu vida y te felicito. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy importante. La protección que acabas de conocer no consiste solo en blindar tu hogar físico contra las influencias malignas. La verdadera batalla espiritual comienza en el corazón, dentro de cada uno de nosotros. Tu casa puede estar protegida físicamente, pero si tu corazón no está firme en Dios, las puertas espirituales siempre estarán abiertas para que el enemigo intente entrar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? Tu casa puede ser un castillo seguro, pero sin la protección divina. Puede ser solo una fortaleza vacía, sin resistencia real al mal. Por lo tanto, la protección debe comenzar dentro de ti y extenderse a tu familia, creando un verdadero campo de batalla espiritual donde las fuerzas del mal no tengan cabida. Imagina que tu hogar es como un campo de batalla y tú eres el general de esa guerra. Si no tomas medidas para proteger el corazón de tu familia, ese campo se verá invadido por ataques imprevistos, pensamientos destructivos y divisiones espirituales. La batalla espiritual no es algo lejano. Está a tu alrededor todos los días y depende de ti mantenerte firme, vigilante y preparado. Esto significa que la protección que buscas debe ser continua y firme. No se trata de un acto aislado de oración o consagración, sino de un estilo de vida en el que Dios es invitado constantemente a proteger, guiar y bendecir cada aspecto de tu vida y de tu hogar. Ahora imagina la sensación de orgullo que sientes cuando estás preparado, cuando tienes la confianza de que tu hogar está bajo la protección de Dios. No hay mejor sensación que saber que, en medio del caos del mundo, tienes la paz que solo Dios puede dar. Esto no es un privilegio, es un derecho adquirido a través de tu fe y de las acciones que has emprendido hasta ahora. Pero ahora viene lo más importante. Tienes que actuar, tienes que seguir adelante. Si has llegado hasta aquí y has absorbido estas revelaciones, no dejes escapar ese conocimiento. Protege tu hogar, protege tu corazón, protege a tu familia. Sí, aún no te has suscrito al canal. ¿A qué esperas? No dejes que este momento de transformación se desperdicie. No podemos esperar más para actuar. Cada minuto cuenta y las fuerzas espirituales no tienen tiempo para esperar. Al suscribirte al canal, garantizas que continuaremos juntos en este viaje de crecimiento espiritual y protección. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tu suscripción aquí es un compromiso para continuar buscando protección, sabiduría y fuerza para enfrentar las batallas que se avecinan. Al suscribirte no solo te proteges a ti mismo, sino que también fortaleces esta comunidad de fe que se está formando en torno a este canal. Y para los que ya estáis inscritos, vais por buen camino. Quiero felicitaros,
Por esta decisión, estáis demostrando un compromiso con vuestra vida espiritual y con la protección de vuestro hogar y vuestra familia. Al suscribirte, te mantienes en un entorno de aprendizaje constante, donde se cultiva la fe y se proclama la protección divina con cada vídeo. Tu compromiso es la clave para fortalecer tu fe, y tu viaje de protección espiritual solo crecerá a partir de aquí. Pero si aún no te has inscrito y no has tomado la decisión de seguir aprendiendo, te invito a reflexionar sobre lo que está en juego. Tu hogar, tu familia, tu vida espiritual, todo ello está en riesgo si no actúas. No podemos ser negligentes con nuestra protección espiritual. No pospongas la decisión de unirte a esta comunidad. Este es el momento de actuar, de buscar la transformación espiritual que Dios quiere para ti. Suscríbete ahora, dale a me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Juntos podemos ser más fuertes, estar más protegidos y mejor preparados para enfrentar lo que el enemigo intente lanzarnos.